Muy buenos días, mis estimados hermanos. Qué hermoso privilegio el que tenemos nosotros de estar cada madrugada buscando el rostro de Dios. Quiero invitarles a inclinar sus rostros. Vamos ahora. Padre, gracias infinita por darnos el privilegio y el gozo de estar en su presencia. Gracias infinita, Señor, por darnos la presencia de tu Espíritu y la fortaleza que encontramos en él. Guíanos ahora, Señor, en el estudio de su palabra y que también ella, oh Dios, pueda hacer esa obra poderosa de mantenernos con los principios y las normas muy presentes en nuestra vida. Guíanos, pues, lo pedimos en Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar estudiando hoy. Hoy, pues, es la última de las madrugadas que se me ha pedido acompañarles con el estudio de su palabra. Y hay mucho para seguir estudiando en la vida de José. Mucho, mucho, mucho. Hoy vamos a estudiar Aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego que hay en ti. Hoy vamos a estudiar, mis hermanos, la última parte de este tema, de este nuevo tema. Pero quisiera darle un bosquejito rápidamente de la primera parte. Y para eso, mis queridos hermanos, ustedes saben que el rinoceronte es el único animal, y Dios puso ese instinto en él. Es el único animal que cuando hay un incendio en el bosque, no huye del incendio, sino que él corre hacia el fuego. Su piel mide 8 centímetros de grosor y ellos caminan hacia el fuego con la intención de apagarlo. Mientras todos los animalitos mueren con el calor de los incendios, ellos van hacia el fuego, intentando apagar el fuego. Y de esa misma manera quise tomar este animalito como ilustración, porque en la vida hay muchos rinocerontes queriendo listos para apagar el fuego que Dios puso en ti. Esa fue una realidad en la vida de José. Hubieron muchos rinocerontes que intentaron apagar el fuego que había en José. Y el diablo quiso apagar los sueños de José de estas 6 maneras. Y esta es la primera parte de este sermón, que solo les presento el bosquejo nada más. Y en primer lugar, los sueños de José pasaron por la prueba de la traición. Él tuvo sueños y le abrió su corazón a las personas que más amaba, a sus hermanos. Y sus hermanos lo traicionaron y lo odiaron. En segundo lugar, los sueños de José pasaron la prueba de la tentación. Ustedes saben, la esposa de Potifar, cómo puso esa tentación en él, pero los sueños de José eran más grandes que la tentación. En tercer lugar, los sueños de José tuvieron que pasar por la tribulación. Fue un muchacho sumamente probado, pero sus sueños fueron más grandes que las tribulaciones. En cuarto lugar, los sueños de José pasó por la prueba del tiempo. Los, los 15 años que estuvo como esclavo, más los 80 años que estuvo como rey. Todo ese tiempo, todo ese tiempo fue superado por sus sueños. En el quinto lugar, los sueños de Josué pasaron la prueba del trono. Alguien decía que si tú quieres conocer verdaderamente a una persona, entonces dale poder. José tuvo ese poder y aun estando en el trono demostró que los sueños de él eran más grandes que el trono que él tenía. Y en sexto lugar, los sueños de José pasaron la prueba de la muerte. José dijo, Dios los visitará y cuando él los visite, lleven mis huesos de aquí. Es decir, los sueños de José trascendieron la muerte.
Y después de ver este pequeño bosquejo, donde vimos entonces que la vida, los sueños de José fueron zarandeados por la traición, por la tentación, por la tribulación, por el tiempo, por el trono, por la tumba. Todo eso nunca quebró la fe ni los sueños de José. ¿Qué fue lo que mantuvo firme? Y aquí empieza entonces el estudio de esta mañana. ¿Qué fue lo que mantuvo firme la fe de José? ¿Qué fue lo que lo mantuvo en pie a pesar de todo lo que él vivió? Decía este señor, ustedes ya saben, Friedrich Nietzsche, un filósofo, poeta, músico, filólogo alemán del siglo XIX. Decía él, el que tiene un porqué en la vida podrá soportar cualquier cómo. ¿Cuáles eran los porqués de José que lo llevó a soportar los cómo de la vida? ¿Qué era lo que sostenía la fe de José? Mi estimado hermano, si tú no tienes una razón por la cual estar en pie, caerás por nada. Si no tienes un sueño por el cual morir, entonces no tienes un propósito por el cual vivir. Y José tenía un propósito. Quiero mostrarle desde el capítulo 50 del libro de Génesis las tres razones que considero mantuvieron en pie a José ante todas las adversidades que tuvo que vivir. Durante toda su vida, durante los 13 años de sufrimiento, y durante los 80 años de gobernador en Egipto hasta su muerte, creo que estas tres cosas fue lo que lo mantuvieron de pie, lo que lo mantuvieron firme. En primer lugar, mis queridos hermanos, la primera cosa que yo creo que sostuvo a José en medio de todo lo que vivió fue tener una conciencia de la presencia constante de Dios en su vida. Esto lo sostuvo. Él siempre estuvo consciente que Dios estaba guiando su vida. Vez tras vez vamos a leer en el relato bíblico que dice que Dios estaba con él. Y cuando la mujer de Potifar lo buscó para pedirle acostarse con ella, la respuesta de José fue, ¿cómo yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Es decir, aunque creas, aunque pienses que nadie nos está viendo, aquí está la presencia de Dios. Dios siempre está conmigo, Dios es siempre consciente, Dios siempre sabe lo que está pasando porque Dios siempre lo ve. José tuvo esa conciencia de la presencia de Dios donde estaba. Y mi estimado y estimada, el único que te va a sostener es tener una conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Es creer lo mismo que creía David en el Salmo 139 cuando él dijo, ¿dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si tomare las alas del alba y me fuera al infinito, tú estás ahí. Si me fuera al fondo del mar, tú estás ahí. En el corazón de la tierra, tú estás ahí. Y José era de ese sentir. José tenía esa conciencia en él. Él sabía que Dios estaba presente siempre en su vida. Lo que nos va a sostener es recordar que tú no estás solo. Mira hacia arriba y di, Señor, yo sé que vas conmigo. Yo sé que siempre estás presente en mi vida. La presencia de Dios fue lo que sostuvo a José. Hubieron momentos cuando lo único que le quedaba a José era la presencia de Dios. Mire usted, todas esas cosas que a usted y a mí, a todos, nos dan seguridad, de todo eso carecía José. Seguridad emocional, la seguridad de una casa, de una familia, de una nación, de un trabajo, la seguridad que da la libertad. Nada de eso tenía José. Y José se aferró a lo único que le quedaba y ese era Dios. Muchas veces Dios te va a poner en circunstancias donde puedas ver que lo único que tienes es a Dios. Porque solamente cuando Dios es lo único que tienes, es cuando te das cuenta que Dios es lo único que realmente necesitas. Y José se aferró a lo único que tenía. Cuando Dios es todo lo que tienes, tomas conciencia de que es lo único suficiente para llenar las necesidades de tu vida. Y cuando se acerquen los rinocerontes para apagar el fuego que Dios encendió en tu vida, acuérdate de esto. Dios está conmigo.
Dios va a mi lado. Y lo que sostuvo a José en medio de la tribulación, en medio de todo lo que pasó, era tener una conciencia ahí de la presencia de Dios en su vida. La segunda cosa que yo creo que fue lo que sostuvo a José firme en medio de todas las circunstancias de su vida fue entender que Dios tenía un propósito para él, que él vino a este mundo no a aventurar, que él no era el juego de las circunstancias. José tenía claro que había venido a este mundo con un propósito divino. Génesis 50, los versículos 18 al 20 dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y él le respondió, José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y ahora escuche, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Pero miren las letras rojas, eso, mis queridos hermanos, eso enseña que José sabía que Dios tenía un propósito para él. Es decir, la soberanía divina se muestra en encaminar para bien las peores intenciones de los demás, en encontrar la mejor oportunidad para lograr lo mejor en mi vida. Ellos pensaron mal, pensaron destruirlo, pensaron arruinarlo. Dice el capítulo 35 que ellos no podían hablarle pacíficamente a José. Lo odiaban, lo despreciaban, pero Dios usó todo ese mal hacia él para encaminarlo para el bien. Dios lo encaminó para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. José era consciente que Dios tenía ese propósito en su vida. Es decir, todas las tribulaciones que José pasó no eran otra cosa más que el cumplimiento de los propósitos de Dios en su vida. Y fue esto lo que mantuvo firme a José. Él estaba seguro que Dios tenía un plan con él. Cada padecimiento que experimentó le hacía pensar, Dios tiene un propósito para mí. Él sabía que no vino a este mundo sin propósito. Él sabía que él no vino sin dirección, reconocía que sus sueños, los sueños que él tenía, él sabía que cumplían un plan magistral de Dios. Todo lo que padecía era el proceso por el cual él debía pasar para cumplir el sueño de Dios. José tenía un sueño, pero él era consciente que Dios tenía un sueño más grande para él. Lo que mantuvo a José en pie fue mantener siempre presente en su vida que él no era producto de la casualidad, que él no era el juego de las circunstancias. Era reconocer que Dios tenía un plan trazado para su vida. Y lo maravilloso, mi estimado hermano y hermana, es que tú y yo estamos involucrados. Estamos llamados a formar parte de ese plan de Dios. Tú tampoco eres el juego de las circunstancias. Tú no eres el resultado de dos seres que se amaron. Tú no eres el fruto de una decisión equivocada. Tú no eres el fruto de un error. No, no, Señor. Usted está en este mundo con un propósito divino. Usted vino a este mundo porque Dios tenía un plan para ti. Por eso Dios unió a tus padres. Por eso, porque Él sabía que de ellos saldría tú. Así que no se trata de ti, se trata de Dios en tu vida. Dios tiene un plan y José lo tenía claro. José lo tenía presente. Dios tiene un plan para mí y eso lo sostuvo en medio de la tribulación. En tercer lugar, lo que mantuvo fiel a José fue su confianza en la palabra de Dios. Y mire este texto, qué interesante. Salmo 24, Génesis 50, 24 y 25. Escuche lo que dice. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo,
Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Escuche qué hermoso lo que José está cumpliendo, está expresando creer en su palabra. ¿Por qué digo? Porque ponga atención ahora a lo que está diciendo José. Él está confiando en una promesa que Dios le había dado a su bisabuelo Abraham hacía 225 años atrás. Y esa promesa la encontramos en Génesis 15:3. ¿Cuál es esa promesa? Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Escuche bien, una promesa que Dios hizo a Abraham 225 años antes. Él la está recordando, por eso dice, Dios los va a visitar, y cuando lo visite, van a llevar mis huesos, no me dejen en este lugar. Es decir, José confiaba en la promesa de Dios. José confiaba en la palabra de Dios. Lo que Dios dijo hace miles de años sigue estando vigente porque la palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. Esa era la confianza de José. Y lo que lo mantuvo en pie fue saber algo que no sé cómo lo supo él, pero él lo sabía. Cuando Jehová cumpla su promesa, no me vayan a dejar aquí. Confiar en la palabra de Dios lo mantuvo firme. Iglesia, confiar en la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, aferrarnos a la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, nos va a sostener en estos tiempos de crisis. Cuando estaba pasando los martirios de la cárcel, sabía que ese no era su final. Cuando estuvo en el trono, también sabía que ese no era su final, porque confiaba en la promesa de regresar a la tierra prometida. Y José descansaba en la promesa que Dios le había dado. Voy a confiar en la palabra de Dios, decía José. Y él les recuerda a sus hermanos algo que tal vez sus hermanos no sabían. Dios le dijo a nuestro abuelo Abraham hace más de 25 años que iba a sacar a la nación de esta tierra, que los iba a llevar a las tierras prometidas. Y él murió aferrado a esa palabra. Y él fue fiel. Y él se mantuvo firme, aferrado a la promesa de Dios. José se sostuvo firmemente porque él pudo confiar en la presencia de Dios, que la presencia de Dios estaba con él. Pudo confiar plenamente en que Dios tenía un propósito para él. Se mantuvo firme porque tenía claro en su corazón que la palabra de Dios siempre se cumple. La palabra de Dios es fiel. Hay un momento en el que el ingenioso Quijote de la Mancha, cuando alguien se acercó y le dijo, Quijote, ¿por qué no nos hablas de Dulcinea? Dulcinea era la mujer que él amaba. Entonces él empieza a hablar de Dulcinea y dice, oh Dulcinea, eres la reina del Toboso, es la princesa de mis sueños. Y hay alguien que lo está escuchando y le dice al Quijote, usted está loco, usted no sabe lo que dice ni sabe quién es. Entonces el Quijote lo mira y le dice, usted se equivoca, yo no sé solamente quién soy, también sé quién puedo llegar a ser. Y eso es lo hermoso, mi estimado hermano. Eso es lo hermoso de confiar en la palabra de Dios. Que Dios no solamente nos dice lo que somos, sino también nos invita a soñar con lo que podemos llegar a ser o con lo que estamos destinados a llegar a ser, vivir en la patria celestial. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de José. Y eso es lo que puede llegar a ocurrir en tu vida y en mi vida.
si estamos dispuestos a comprometernos con Dios. El escritor sueco, premio Nobel de Literatura, que ganó en 1951, llamado Park, él intenta en su poesía encontrar la respuesta a las eternas preguntas que confrontan a la humanidad. Y entonces él escribió su novela titulada Barrabás. La escribió un año antes de recibir el premio Nobel. Esta novela impresionó tanto por lo que escribió de Barrabás que en 1953 se convirtió en una película. En una escena de su libro, él cuenta que cuando Barrabás estaba en la cárcel, perdió el liderazgo del grupo de los celotes, que era como una pandilla de terroristas, aunque eran religiosos enemigos de los romanos. Dice que el día de la crucifixión, dice él, Barrabás fue indultado y Jesús tomó su lugar. Dice que él salió en libertad, entonces él volvió a su pandilla y cuando volvió descubrió que por haber estado tanto tiempo encerrado en la cárcel, otro había tomado el liderazgo de su pandilla. Y el libro sigue narrando, dice que entonces él queriendo demostrar que era fuerte y que debía devolverle el liderazgo, dice que mata al líder que ahora tenían los pandilleros, los celotes. Y después de cometer ese homicidio, dice, otra vez cae preso. Y estando encarcelado, otra vez está ahí frente a Pilato. Y dice que Pilato lo mira y Pilato dice, me parece conocer a este tipo en algún lado. Y entonces Pilato va a los archivos de ahí en la cárcel y ve que era Barrabás. Y dice, ah, sí, este fue Barrabás. Este fue a quien Jesús sustituyó en la cruz. Y le dice, Barrabás, tú fuiste indultado el día que Jesús tomó tu lugar. Aunque eres culpable porque has vuelto a cometer un homicidio, en la ley romana, quien ha sido indultado no puede volver a ser condenado. Y entonces dice que eso es lo que Dios te ha mostrado hoy, mi estimado hermano. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Él tomó tu muerte. Él te dio su vida para que no seas condenado. Te dio la oportunidad de soñar con una vida diferente. Ahora Cristo, al levantarse de la tumba, mi estimado hermano, te dio el sueño más grande que puedes tener. El sueño más grande, un sueño que puede trascender tu vida, trasciende la muerte, lo trasciende todo, el sueño de la tierra prometida. Hay una sola manera de responder al amor de Dios y es con una vida entregada como la que vivió José. Decirle, Señor, porque sé que tu presencia está conmigo, porque sé que has trazado un plan para mí, porque me has dado tu palabra. Es todo lo que necesito. Yo quiero vivir para ti. ¿Quieres decirle eso al Señor? ¿Quieres decirle, Padre Celestial, porque me has dado el sueño de vivir contigo? Porque me has dado fortaleza. Entonces, Señor, quiero vivir para ti. Quiero vivir para tu honra y tu gloria. ¿Quieres decirle eso a Jesucristo? Pon en el chat, amén. Yo quiero decirle eso a Cristo. Yo quiero que Él viva para mí. Quiero vivir para Él. Escribe en el chat diciendo, amén, Señor. Quiero vivir para ti. Vamos a orar. Mientras tú escribes ahí, vamos a orar. Padre Celestial, gracias infinito, mi Señor, porque has puesto ese sueño en nuestra vida. Porque has puesto, Señor, esa promesa en nuestros corazones. Esa promesa, Señor, que trasciende esta vida, que trasciende cualquier sueño humano en esta tierra. Y permítanos vivir todos los días de nuestra vida confiando en ese sueño. Que el sueño de la eternidad, el sueño de vivir contigo en la tierra prometida, pueda sobreponerse, Señor, o pueda mantenernos firmes ante todas las circunstancias difíciles que podamos vivir. Hay un hermano, una hermana que está viviendo situaciones duras, difíciles, complejas. Ayúdale a aferrarse, Señor. Ayúdale a creer en la presencia de Dios constante en su vida. Ayúdale a creer que tienes un plan, un propósito,
y ayúdanos a creer, Señor, en tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, mis estimados hermanos.